damos muchas gracias al Señor porque usted está ahí esperando esa palabra maravillosa, la palabra de gracia. Yo declaro que usted entienda de que usted es lo máximo que hay sobre la faz de la tierra. Él pagó el precio para que tú y yo no lo tuviéramos que pagar. Así que doy muchas gracias al Señor por eso, porque Él se fue, pero me dejó un amigo, me dejó un compañero, me dejó al Espíritu Santo, que con ese es que podemos lidiar todos los días, porque Él vive dentro de mí. Así que, sin más, quiero dejar por aquí a nuestro pastor, bendecido. ¿Qué dicen los artistas? Estamos, sonido. Bueno, vaya buscando ahí conmigo. En Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a buscar también al mismo tiempo en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Siempre recordando que Génesis es el principio, ahí están todos los misterios escondidos. Y hoy va a ser un test para ver la capacidad que tenemos de algo que a mí me ayudó mucho hace muchos años, que lo he compartido contigo muchas veces. Que si somos capaces de interpretar el símbolo, diga símbolo, eso nos llevará a la verdad, a la revelación. Cuando no somos capaces de interpretar, sino de querer vivir en el símbolo el símbolo no está ahí para vivir, sino para lo veramos como ejemplo. Ejemplo porque así como interpretamos el símbolo, que es fácil de interpretar porque son cosas del mundo natural, eso nos revela lo invisible, lo espiritual, porque si aún siendo así, a veces es difícil interpretar y recibir revelación de lo invisible, que es lo que nos ha tocado vivir a nosotros en esta dispensación, un reino espiritual invisible. Si no tuviéramos el símbolo, sería más difícil todavía. Pero teniendo el símbolo y sabiendo interpretarlo con la ayuda del Espíritu Santo, no para vivirlo. Por ejemplo, ahí está el aceite como símbolo. Diga símbolo. No para echárselo, no para untárselo el aceite, sino para que veamos que así como funcionaba el aceite, funciona el Espíritu Santo y la unción. Allá en el Salmo 133 dice que como el aceite desciende por las barbas del sacerdote y rueda por sus vestidos y salpica, ¿verdad? Y dice que la armonía es la que logra que ese aceite sea puro en sí mismo, la armonía de toda la vestidura, así mismo en nosotros. Según nosotros vamos funcionando, esa unción va salpicando. Donde quiera que yo voy, ella va. Donde yo hablo, ella habla. Donde yo miro, ella mira. Donde yo toco, ella toca. Porque yo soy el vehículo a través del cual se transporta la unción. Entonces el aceite no estaba allí para que se untara, sino para que conociendo el aceite, conociéramos la unción. Entonces hoy vamos a tener un test de cómo somos capaces de recibir revelación de esto, utilizando el concepto de Génesis 2, 23 y 24,
donde dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá, diga, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Efesios 5. Pablo, o el Espíritu Santo, a través de Pablo, utiliza el mismo concepto. En el verso 31, podemos leer 30 también, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y termina el pensamiento diciendo el verso 32, grande es este misterio. O sea, Pablo está utilizando el concepto de Génesis 2:24 para hablarnos de la iglesia y de Cristo. O sea, si somos capaces de interpretar cómo funciona la unión entre dos personas que se aman, que se quieren y son capaces de unirse y darse el uno al otro, así podemos nosotros interpretar y tener la revelación de lo que es Cristo con la iglesia. Y en el verso 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola, diga, purificado, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, Él se encarga de limpiarla para presentársela a sí mismo. Él no depende de que ella se limpie ella. ¿Aló? Él quiere estar seguro que esta iglesia que se va a unir a Él, así como el hombre quiere estar seguro de la mujer que se va a unir a Él como esposa para el resto de la vida, asimismo Él quiere estar seguro que esta iglesia que se va a unir a Él es sin mancha y sin arruga, pero Él no va a depender que sea ella la que se limpie. Él se va a ocupar de limpiarla a Él para estar seguro que está limpia. Esto es maravilla. Tú puedes estar seguro de que tú estás sin mancha y sin arruga, y que estás limpio, y que estás digno, y que has sido hallado digno y apto para presentarte como virgen pura para un solo esposo, para unirte con Él en matrimonio, porque no te limpiaste tú, sino te limpió Él. Entonces tú puedes estar seguro de que estás limpio. Entonces dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará, el mismo concepto, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y termina el pensamiento diciendo, grande es este misterio. O sea, que dentro de este pensamiento que Pablo está hablando hay un ¿qué? Misterio, que los misterios necesitan ¿qué? Revelación. Entonces, hemos tomado este tema hace unas cuantas semanas para destronar algo que la iglesia religiosa, evangélica, la católica, mantienen por siglos
en una incertidumbre de espera a la gente, que es la llamada las bodas del Cordero, como algo que se va a efectuar en el futuro. Vayamos otra vez a Apocalipsis capítulo 19 y veamos el fraude de esta boda. Diga fraude. ¿Te atreves o no te atreves? Es un fraude. Porque esto mantiene a la gente en una inseguridad, en una incertidumbre, en una condenación, en nunca alcanzar lo que ya Él alcanzó por nosotros. Apocalipsis 19, verso 7, dice, esto dice Juan, que Juan recuerda que no conoce gracia. Juan es de los apóstoles de la circuncisión. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Dice él, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, oído, esto ha traído mucha inquietud en la gente en el internet. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, oído, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Quiere decir que la calificación que Juan da para tú presentarte y estar calificada para pertenecer o poder participar de las bodas del Cordero son tus acciones justas. Porque él dice que el lino fino, blanco y resplandeciente son las acciones justas ¿de quién? De los santos. Vaya conmigo Gálatas 2, 21. Y vamos a destronar esto antes de continuar. Gálatas capítulo 2, verso 21. Vamos a leer primero el 16 mejor. En Gálatas 2, verso 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra, diga obra, obra de justicia, obra para justificarse, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Quiere decir que eso contradice lo que dice Juan. Porque Juan está diciendo que la calificación para participar de las bodas del Cordero es el lino fino, resplandeciente, y que el lino fino es las obras justas de los santos. Esto lo descalifica, porque tú no eres la esposa, ni tú te calificas para la boda por tus acciones justas, sino por las acciones que hizo Él por nosotros. O sea, el que nos lava es Él a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Por eso Él está seguro que tú estás sin mancha. Verso 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces en vano murió Cristo. O sea que si la boda del Cordero yo fuera a participar y a calificar por mis obras de justicia, Él no hubiese tenido la necesidad de morir por mí. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Verso 4, vamos a leer, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó Él, diga Él, en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, oído, para que justificados por su gracia, no por las obras, viniésemos a ser herederos
conforme a la esperanza de la vida eterna. Quiere decir que esto derrumba ese rudimento, ese elefante blanco que mantiene a la gente. Pórtate bien, porque si no te portas bien, puede ser que venga el Señor y entonces te pierdas las bodas del Cordero. Diga, ya yo estoy casada con un solo marido. Bien, la semana pasada establecimos, no lo voy a leer ahora para poder avanzar, en Ezequiel 16, verso del 1 al 36, Dios se encarga de calificar a Israel como la esposa adúltera. La llama ramera, la llama la esposa repudiada, la llama la desvergonzada y la llama peor que una prostituta. Y explica por qué es peor que una prostituta, porque dice que la prostituta vende y cobra su servicio. Mas, sin embargo, Israel, de todos los dones que Dios les dio, le dio a los hombres para adulterar con ellos, refiriéndose a otros pueblos y a otras religiones. Y la llama en Isaías 54 la esposa repudiada. Diga, esposa repudiada. En Jeremías 3, busque ahí Jeremías 3. No, yo no estoy metiendo dedo en la llaga, aunque tú estés pensando que es así, sino simplemente reafirmando algo que a la gente pues le es necesario que uno le reafirme. Jeremías capítulo 3, verso 20. Pero te doy la parte escritural para que lo busquen las personas, donde Dios se encarga de todos estos adjetivos, dedicárselos a Israel por su acción, por su forma de proceder. Jeremías capítulo 3, verso 20 dice, pero como la esposa infiel, ¿como la esposa qué? Infiel, abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor. Ahí se encuentra a quién está dirigido este adjetivo. Ahora bien, en cuanto a Israel se refiere, porque si nosotros hacemos un compendio de este libro llamado Biblia, vemos que ahí Dios se encarga de hablarle a dos pueblos, al pueblo israelí, a los israelitas y al pueblo gentil. Cuando hablamos de los gentiles hablamos de los macabeos y hablamos ahí de los árabes, y hablamos de los chinos, y hablamos de los cubanos y de los venezolanos, todo lo que es gentil y de los griegos, todo lo que no es israelita es gentil, o como ellos lo llaman, goín. Pero dice la palabra también que el propósito de Dios finalmente es hacer de estos dos pueblos uno, y ese uno se llama la iglesia, ¿viste? Entonces, en el contexto bíblico, Israel aparece como la esposa, diga esposa, repudiada. Cuando hablamos del repudio, el repudio en los tiempos de Moisés, había hombres que compraban la dote de una muchacha y se casaban con ella, y al poco tiempo se aburrían de la muchacha, se separaban de ella, la dejaban y se casaban con otra, y así las muchachas pues tenían el adjetivo de una que fue casada, pero nadie sabía la razón por la cual el marido la había abandonado. Entonces dice la palabra en Mateo 19 que Moisés, por causa de la dureza del corazón de los hombres, permitió dar carta de divorcio. La carta de divorcio era la razón por la cual se estaban divorciando, que hasta el día de hoy se usa. O sea, hoy un matrimonio va y se divorcia, y ahí en ese papel de divorcio se redacta la razón por la cual se están divorciando, si es adulterio, si es incompatibilidad de caracteres, irremediablemente roto, como dice la doctora Polo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Moisés, a causa de la dureza del corazón de los hombres, permitió carta de divorcio. O sea, si la muchacha, el hombre la abandonaba y había sido una mujer fiel, era necesario que él pusiera ahí en esa carta de divorcio
que ella era divorciada, pero que no le había faltado al marido, sino que incompatibilidad de caracteres. Quiere decir que cuando otro hombre se interesaba en esta muchacha y venía a la casa, quería saber por qué era divorciada, y ella tenía su carta de divorcio donde la exoneraba a ella, le daba un indulto de que no había sido infiel a ese marido. Pero Israel anda sin carta de divorcio. ¿Por qué? Lucas capítulo 5. Entonces, en el contexto, Israel es la esposa repudiada. Y en el contexto, la iglesia es la virgen pura. Segunda de Corintios capítulo 11 lo dice. Cuando Pablo dice tolerarme un poco de locura. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice tolerarme un poco de locura? Porque va a usar un concepto que para la mente carnal es un concepto carnal, pero lo va a utilizar para una verdad espiritual. Entonces está diciendo tolerarme un poco de locura, porque voy a utilizar un concepto humano, carnal, que si ustedes saben interpretarlo, el símbolo de lo que eso representa, ustedes van a saber interpretar y recibir la revelación del Espíritu. Y utiliza ese concepto para decir, os he presentado como una virgen pura a un solo esposo. Diga un solo esposo, un solo esposo. Entonces, ahí en el capítulo 5 de Lucas, versículo 33, dice, refiriéndose a los fariseos, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer, oído, que los que están, diga están, observa que no dice van a estar, que los que están, ¿de qué? De bodas, diga ya ellos estaban de boda, ayunen entre tanto, oído, que el esposo, diga el esposo, está con ellos? Ahora, ¿con quién estaba Jesús si no era con sus discípulos? Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 5, solo apúntelo, no lo busque, verso 19, dice que Dios estaba en Jesús o en Cristo en los días de su carne, haciendo que reconciliando al hombre con él. Ahora, yo te pregunto, cuando un matrimonio tiene un problema de la clase que haya sido, y van a un consejero matrimonial, que es lo que ellos andan buscando, reconciliarse. Entonces, Dios, que era el esposo de Israel, siendo ella la esposa, diga la esposa, repudiada, Dios estaba en Jesús ofreciéndole reconciliación a Israel. Lo que pasa es que al Israel rechazar a Jesús, se quedaron sin reconciliación. Y por eso hasta el día de hoy, como ellos rechazan a Jesús, ellos están sin reconciliación. Porque la reconciliación es a través de que Dios estaba en Jesús, no tomándole oído al hombre en cuenta sus ¿qué? Sus pecados. Lo que Dios les está ofreciendo a ellos es, yo no les voy a, si ustedes son capaces de recibirlo a Él y yo estoy en Él, yo no les voy a tomar en cuenta a ustedes todo lo que ustedes hicieron, sino los voy a reconciliar conmigo. Ahora bien, en Mateo capítulo 19, no, vamos a leer otras porciones primero. Y después te leo esa, a ver si pum, si cae como la natilla.
Suavecito, sí. Vamos a leer primero Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y vamos a leer ahí el verso 27, 28 y 29. Donde dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, oído, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar, diga separar, de la mano de mi Padre. Romanos 8. Versículo, vamos a leer 32, 33, 34. Vamos a leer ahí unos cuantos. Vamos. 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Dónde está? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oído, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El 1 Corintios 6. No quiero hablar, solo leer. 1 Corintios capítulo 6, verso 17. ¿Lo tiene? Bien. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cuántos espíritus? Uno solo. Efesios 2. Versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Quiere decir que el que nos une es Dios. El que nos limpia es Dios. El que nos amó fue Dios. Ahora leemos Mateo 19. Y te dejo ahí, a ver. A ver si la agarramos. Mateo 19, verso 1 al 6.
Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos. ¿Quiénes? Los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, oído, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ahí voy a ver si tú lo agarras, si no yo te ayudo. Así, oído, que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Porque esto no es una rogativa, esto es una afirmación, que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Entonces pregunto yo, ¿cómo es que a ti te separan cada domingo en la iglesia? Si tú no entiendes la analogía del símbolo y lo que representa el símbolo, lo que experimentan un hombre y una mujer que se aman, donde son capaces, si se aman de verdad, del uno dar la vida por el otro, de decir, yo si es cuestión de morirse, yo prefiero ponerme yo y que no seas tú, que se aman de verdad y experimentan que se dan el uno al otro hasta lo más profundo, y que así utiliza Dios esa analogía, ese símbolo, para que nosotros entendamos el papel de Cristo en la iglesia. Y nos está diciendo, utilizando este concepto, oído, utilizando el concepto del matrimonio, lo que Dios unió. Entonces a ti, ¿por qué cada domingo te separan? Porque te portaste mal, porque no viniste el domingo pasado, porque hace 15 días que no vienes, porque a lo mejor hiciste algo que no es debido, oído, porque no te vas a poder presentar a las bodas del Cordero, porque si no tienes las acciones justas que se supone que tenga del ayuno, de la oración, de hablar en lengua, no vas a estar puesto para la boda del Cordero. Cuando ahí dice lo que Dios unió, y leímos allí, que Él te tiene ¿dónde? En el hueco de su mano, y nada ni nadie puede arrebatarte de su mano. Y dice, aquel que no escatimó ni aún a su propio hijo, ¿cómo no te dará juntamente con su hijo todas las demás cosas? Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Cristo fue el que murió por ellos, por lo cual antes bien, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni espada, ni desnudez, porque antes, ante todas estas cosas, somos más que vencedores, porque ni lo profundo, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Si nada nos puede separar, ¿quién eres tú para estar separando a la gente cada domingo? ¿Por qué eres tan atrevido? Porque eres tan contumaz que lo que Dios unió, oído, y no unió a la iglesia por las acciones justas de la iglesia, sino que dice que Él mismo la lavó con el lavacro de su palabra para presentarse Él una virgen pura para Él mismo, para estar seguro que estaba limpia. No dependió de las acciones de ella, sino la limpió Él mismo. Entonces, ¿quién eres tú, contumaz y atrevido, para estar mandando a la gente para el infierno, ni para aquí ni para allá, y estarlos amenazando de que no van a participar de la boda del Cordero? El Señor te reprenda, como dicen allá. ¿Verdad que sí? Allá dicen así, ¿verdad? Pues así, el Señor te reprenda.
atrevido, contumaz. ¿Quién eres tú? Dice ahí que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, vamos a ir a Lucas una vez más y nos vamos. Después me escriben, bueno. Vamos a cerrar aquí. El verso 33 otra vez. Y ahí calificamos el asunto de que en el contexto bíblico el ayuno es un símbolo de tristeza, de luto y de derrota. Los reyes ayunaban cuando perdían las guerras. Cuando ellos venían y le decían, perdimos la guerra contra los enemigos, ayunaban. Cuando se le moría el hijo estaba grave, ayunaban. Se echaban ceniza por encima, se rompían las ropas. Entonces los discípulos de Juan ayunaban. Dice, porque los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones. Y asimismo los de los fariseos. Quiere decir que los de Juan y los de los fariseos, el mismo pegoste. Pero los tuyos comen y beben. Entonces él les contesta, ¿podéis acaso hacer que los que están, quiere decir que tan pronto tú te integras, ya tú estás casado, que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Imposible, porque están de fiesta. Ahora, oído, verso 35 es de donde los evangélicos sacan para ayunar. Dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. ¿Viste? Pero es que eso se está refiriendo a Israel, no a la iglesia, porque a ti te unieron, y cuando te unieron, nada ni nadie podrá nunca separarte ni arrebatarte de la mano de él. Entonces ellos dicen, bueno, es que ya el esposo se fue. Entonces como el esposo se fue y nos dejó aquí, pues tenemos que ayunar porque estamos otra vez de tristeza y de luto. Diga conmigo, yo no estoy ni de tristeza ni de luto. Yo estoy de fiesta porque estoy casada con un solo marido. Ese te redimió, ese te amó, ese te lavó, ese te justificó, ese te emblanqueció, ese te lavó con su sangre para presentarte a ti misma pura y santa para Él, para que no dependiera de tus acciones justas, ni tú estuvieras nervioso pensando, ¿será que como mis acciones no son justas, entonces Él no me acepta como su virgen pura? No, es que no depende de tus acciones, depende que Él fue el que te lavó con el lavacro de su palabra. Muy bendecidos. ¿De qué? ¿Por qué? Porque el ayuno en la Biblia es una muestra de tristeza y de luto y de derrota. Cuando los reyes iban a la guerra y perdían, hacían ayuno porque habían sido derrotados. Era el tipo de tristeza, de luto. En el momento en que Jesús está con sus discípulos, que es a lo que Él les está haciendo, les está haciendo partícipes del reino y los está mandando a sanar los enfermos, en ese momento Él considera a esos discípulos que Él está de bodas con